Saludos, mi nombre es Nervis Martínez, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú, Venezuela, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre lo que son los conflictos sociales, específicamente los conflictos religiosos y los conflictos económicos, desde el punto de vista mundial y cómo son abordados desde la psicología. Esta evaluación forma parte de las actividades enmarcadas en la asignatura Psicología Social dirigida por el profesor Juan Villalobos. Y esta actividad la hago en representación del equipo número 7, el cual está constituido por mis compañeras Marisabel Montilla, Marilyn García, Rebeca Capella, Marinés Núñez, mi compañero Juan Pablo León y mi persona, este humilde servidor. En esta oportunidad es necesario que nosotros primero definamos lo que es un conflicto. El conflicto se genera a través de lo que es una conducta intergrupal. Todos tenemos una conducta propia, específica, que está asignada por nuestra personalidad, por cada uno de nuestros estereotipos sociales o familiares y que forman parte de lo que nos han dado a través de la crianza. Pero la diversidad cultural forma parte también de los estereotipos sociales que nos indican cómo debemos comportarnos en un grupo social específico. Entonces, esa conducta intergrupal, que es una conducta intersubjetiva entre una persona y otras personas, va a tener una función positiva a través de lo que es la cooperación y el acompañamiento, la ayuda, la solidaridad, o un desarrollo negativo que es el conflicto. ¿Por qué se da todo esto? Por una incompatibilidad de metas e intereses entre un grupo de personas y otro grupo de personas. Cuando hay una incompatibilidad entre estas diversas ideas, se dan dos características o dos corrientes. La competición entre grupos, que es la interdependencia negativa, y la otra característica que está asignada por los autoestereotipos positivos, es decir, la manera como nosotros vemos el estereotipo de una persona o el nuestro, y los heteroestereotipos negativos, que son la diversidad de estereotipos presentes en un grupo societal específico. Cuando esta incompatibilidad genera estas diferencias, se genera entonces el conflicto. En el mundo hay diversidad de conflictos, pero hoy vamos a hablar sobre los religiosos y los económicos, como anteriormente lo manifesté. Los conflictos religiosos inician principalmente por la razón. Es el elemento, el indicador que ha determinado o ha generado debates en los diferentes grupos religiosos y creyentes que hay en el mundo. La razón que viene desde, hablando un poco de historia, desde Abraham. Abraham, quien tiene dos hijos, primero a Ismael, que lo tiene con la criada, en consentimiento de su esposa porque no podía darle hijos, y posteriormente Yahvé o Jehová o como se le denomina en diferentes religiones, o simplemente como dice la Biblia, soy el que soy. Entonces este Dios para Abraham le pide el sacrificio de su hijo, y él en obediencia va a una colina, sobre una roca lo intenta hacer. Y en ese momento el Señor le habla a través de un ovejo, un mamífero que se hace presente en el lugar, y simplemente Abraham se da cuenta que Dios está probando su fe. Entonces esta roca ha sido motivo de debates entre diferentes grupos sociales a través de los años, como han sido los musulmanes y los judíos. Los musulmanes, que son descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham, y los judíos, que son descendientes de Isaac, que es el segundo hijo de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos los grupos religiosos piensan que Ismael es el hijo de bendición que Dios ha prometido. Por lo tanto, toda la descendencia de Ismael es la descendencia de Dios. Y los descendientes de Isaac, que es el segundo hijo de Abraham, piensan que son los judíos, piensan que Isaac fue el hijo de bendición y que ellos son la descendencia de Dios.
Por lo tanto, ha generado una serie de conflictos en este territorio, específicamente donde está la piedra, en Sión. Se constituyó un muro, que es el muro de los lamentos, y los musulmanes de su lado construyeron la cúpula conocida, lo que es la cúpula de la roca, que es el lugar de adoración. En ese antiguo territorio de Palestina convivían musulmanes, judíos y cristianos, es decir, con una serie, había una cantidad de heteroestereotipos negativos y a la vez positivos, pero esa diversidad de pensamientos, creencias, coadyuvó a que se generara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los conflictos religiosos han estado presentes desde la historia por una lucha insaciable e incesante por tener la razón. Por eso hay más de 300 religiones, y en el mundo, entre las más conocidas está el judaísmo, el islamismo, los musulmanes y el cristianismo. Si vamos a hablar de los conflictos económicos, estamos presentes en una serie de constructos culturales que van a determinar, por supuesto, esta realidad. Uno de ellos es la desigualdad social. Como podemos observar en este mapa, los colores nos identifican a través de un coeficiente, que es el coeficiente de Gini, que es un coeficiente estadístico para determinar a través de números, valga la redundancia, a través de la estadística descriptiva, los niveles de desigualdad en un grupo social, que va desde los grupos que van de menor a 0,25 a grupos con mayor de 0,60 de desigualdad social. Si podemos observar en América Latina, Brasil, Colombia, Bolivia y Chile superan el 0,60 en la escala del 0,25 al 0,60, o al 1 supera el 0,60 la desigualdad. En Venezuela se ubica entre el 0,45 al 0,49, igual que en Perú e igual que Panamá, o lo que fue anteriormente la Unión Soviética. Pero podemos observar que países como Groenlandia, que es un país de la zona norte del planeta, tiene de acuerdo al coeficiente de Gini, un porcentaje menor a 0,25 en cuanto a desigualdad, ¿ya? Entonces, esta diversidad de desigualdades están condicionadas por el mundo económico, porque el mundo se dinamiza por la economía. Entonces, mundialmente existe una guerra comercial entre los países de mayor poder. Entre ellos está Estados Unidos y China, que en los últimos años han generado diversidad de problemáticas y discusiones y debates por ganar territorio en todo el planeta con relación a los negocios comerciales que ellos tienen. Todo conflicto económico también está relacionado con los gobiernos populistas y autoritarios que intentan anteponerse ante otras naciones con sus ideas, preceptos y con sus, vamos a llamar, perspectivas políticas. Entonces, en todo este aparato geopolítico y de relación internacional entre los países, se generan desde el lado positivo los métodos de cooperación, como son los organismos internacionales, al cual podemos mencionar a la ONU, a la OPEP, y otros organismos como el ALCA, el Mercosur, ALADI, entre otros, y otros problemas que, por el contrario, en vez de cooperación, pueden tener conflictos, como los que han habido entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Corea del Norte, y como en otros momentos históricos han generado guerra, que ya tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día mucho se habla de la Tercera Guerra Mundial, que genera como una incertidumbre en la sociedad por la diversidad de opiniones de los políticos, que hoy en día ostentan ser autoritarios y ostentan ser los líderes principales del desenvolvimiento social. Estos conflictos económicos también están muy relacionados hoy en día con las tecnologías de información y comunicación, específicamente con las redes sociales, que han permitido
la existencia de atentados terroristas desde la informática, porque hay atentados terroristas informáticos, como atentados terroristas donde ha habido presencia de ataques bélicos de una nación a otra. Y otro aspecto que ha generado conflictos económicos son las decisiones de los países petroleros integrantes de la Organización de Países de Estado o de países exportadores de petróleo, conocido como la OPEP, quienes hoy en día, bueno, siempre han tenido unas normativas y unas leyes, pero estas normativas han sido violentadas por algunos países y generan algunas sanciones, como las sanciones a Irak en los últimos años, específicamente en el año 2018 y principios del año 2019 continúan con la sanción, por lo cual se ha generado una serie de conflictos entre Estados Unidos y el país mencionado. Entonces, los conflictos económicos siempre van a estar presentes por la diversidad de opiniones entre los gobernantes de las naciones y esa poca facilidad para poder tener una adecuada relación y establecer unos adecuados mecanismos de cooperación e interrelación. El problema es que no los intereses siempre quieren interponerse ante los demás y no permiten que haya un poco de flexibilidad en todas esas ideas para darle cumplimiento, fiel cumplimiento a la diversidad de opiniones. En todo este tema entra la psicología, porque todos estos conflictos económicos e incluso los religiosos nos llevan a una crisis económica. Nuestro país, Venezuela, hoy en día vive una histórica crisis económica asignada por una devaluación de la moneda, por una carencia de recursos vitales importantes para nuestro desenvolvimiento y para nuestro crecimiento como humanos. Y eso ha llevado a que las personas no poseamos un bienestar emocional y familiar idóneo. Igual se presenta en otras naciones del mundo, pero desde otros puntos de vista, desde otra realidad. Todos estos conflictos nos llevan a tener los conocidos como ACV, que son los acontecimientos vitales importantes. Uno de ellos es el estrés. El estrés es un estado anímico del ser humano natural, normal, que se genera por el compromiso con uno mismo para poder cumplir con una diversidad de metas u objetivos que se propongan. El problema no está en el estrés, el problema está en la duración del estrés, en el tiempo y el afrontamiento que los humanos empleamos para combatir el estrés. En el caso de que el estrés se permanezca durante el tiempo, se generan cicatrices biológicas, como por ejemplo hipertensión, obesidad, diabetes y otros problemas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. También se generan problemas de salud mental. Entre los trastornos más comunes presentes en los hospitales es los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de bipolaridad y esquizofrenia, quienes, bueno, tienen un fundamento más biológico, pero estos últimos mencionados, pero que son deliberados por las carencias, energías o fuerzas que tienen, capacidades que tienen para mantener el bienestar emocional las personas. Y también otra afectación está en las relaciones sociales, cómo las personas a través del afrontamiento o el no afrontamiento del estrés provocado por la crisis económica es manejado de una forma eficiente, de una forma innovadora y de una forma emprendedora, que es lo que denominamos resiliencia, que es la capacidad del ser humano de poder afrontar positivamente los conflictos. Todo esto guarda relación con una teoría muy importante como lo es la teoría de la motivación de Maslow. Maslow establece una pirámide de un escalamiento, una pirámide que se llama conocida como la pirámide de Maslow, por cierto. Él dice que hay unas necesidades fisiológicas que son sumamente importantes, las principales, como por ejemplo las necesidades de autorreconocimiento, del desarrollo sexual, alimentación, descanso y el esparcimiento. Las necesidades de seguridad
como el equilibrio emocional, el desarrollo económico, los recursos, una vivienda, la familia, la salud y los valores morales. La afiliación, la necesidad de tener afiliación, como es el desarrollo social e intersubjetivo, la seguridad familiar y la intimidad sexual. Las de reconocimiento, como el autorreconocimiento, el descanso, el comportamiento social, y los de autorrealización, como el compartir con los compañeros, con las demás personas, el momento en el cual uno hace un autorreconocimiento de cada una de las cosas que debe hacer a diario, y la autorreflexión de cada una de las conductas que tenemos a diario por las variaciones en cada una de las emociones, bien sean emociones negativas o emociones positivas. Esta pirámide, hoy en día, los conflictos religiosos, económicos, y los conflictos religiosos hacen que cada una de estas escalas se vean vulneradas o violentadas, porque muchos de los aspectos de las necesidades básicas fisiológicas no son cumplidas por el ser humano. Por lo tanto, cada una de las siguientes etapas se convierten en una dificultad. Es difícil poder llegar a la autorrealización si 3 o 4 aspectos de las necesidades fisiológicas no son cumplidas, porque las condiciones económicas no te las permiten, o porque los conflictos religiosos no te lo permiten. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de familias o de parejas de musulmanes que se casan con un latino. Entonces se generan conflictos muchas veces entre parejas, entre familias, e incluso con el crecimiento, lo que es la formación y la educación de los hijos que procrean. Entonces es evidente, a manera de conclusión, que los conflictos religiosos y los conflictos económicos en el mundo se convierten en unos elementos o en unos factores estresores de las personas, que generan una serie de afrontamientos a través de la resiliencia por parte de las personas, o algunos quienes no saben manejar sus emociones, y los conlleva a una serie de problemas representados a través de una respuesta fisiológica o una conducta inadecuada a través de un trastorno depresivo, o un trastorno de ansiedad, o cualquier otro que establecido en el DSM. Entonces es necesario que el mundo hoy en día, a través de sus diversos profesionales, en especial los psicólogos, llevemos el mensaje a la población, al entendimiento, a la comprensión de la diversidad de ideas y de pensamientos que poseen todas las personas. Es necesario convivir en un espacio donde haya diversidad de ideas, donde las demás personas puedan vivir tranquilamente igual que nosotros lo podemos hacer. Bien, hay una cita de Mahatma Gandhi, un gran pensador asiático de la India, quien nos dejó un mensaje muy bonito con el cual yo quiero cerrar, y por la cual los conflictos religiosos y los conflictos económicos y cualquier otro tipo de conflicto en el mundo puede erradicarse si pensaríamos de esa forma. Este pensador escribió que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Con esta reflexión los dejo abiertos para que expresen sus opiniones a través de nuestro canal de YouTube, y nos vemos en una próxima oportunidad con una nueva temática. Muchísimas gracias.